42, cuando nos dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, hoy vamos a ver acerca de la comunión unos con otros, y la segunda parte, como dije recién, es cómo Dios cambia nuestras vidas. Vamos a orar al Padre. Señor Dios, estamos agradecidos por tu inmensa bondad y tu compasión, haber obrado en cada uno de aquellos que confiesan tu nombre, que te siguen fielmente, que buscan, Señor, hacer lo que es agradable a ti, y pensar que eso es ajeno a cada uno de nosotros, Señor, estando sin Dios y sin esperanza. Pero tú has cambiado nuestra condición, estando tan lejos de ti, en nuestra justicia, haces posible por los méritos de Cristo el acercarnos a ti. Nos haces parte de esa familia de la fe, podemos llamarte Padre, hemos recibido esa adopción por el Cordero, y gracias por semejante obra, Señor, tan preciosa, tan hermosa. Ruego que cada día que nos das de vida podamos aprovechar para poner por obra lo que nos enseñas en tu palabra, y que nos dé la sabiduría, la gracia para renovar el entendimiento y vivir acorde a, como vemos el testimonio de los hermanos en las Escrituras, no poniendo los ojos en ellos, sino en esas obras que vienen de ti, las cuales preparaste de antemano, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos habíamos sentado las bases, se puede decir, acerca de perseverar, ¿sí? Perseveraban, eso es lo que se lee a continuación, de mencionar el número de aquellas personas que se agregaron a la iglesia. Y recordemos que Lucas está relatando esta historia ya unos años pasados, y esto es algo que se ve constante en la vida de los hermanos y no es algo del momento, ¿sí? Esto es algo que no fue también, vimos que no fue una emoción de ese momento ahí, bueno, está bien, hoy recibimos el Evangelio y ya hoy hicimos un curso acelerado y ya con esto es suficiente, ya tenemos todo el consejo divino y ya con esto no basta, ya el resto nos basta para poder andar por nosotros mismos. No hay eso acá en este cuadro, no hay eso en este versículo, sino que hay una vida entregada al Señor que quiere buscar o buscan las Escrituras, son expuestos a la predicación de los apóstoles, la doctrina, esa sana doctrina que ellos reciben del Señor, y el Señor dijo: no es mi doctrina, es la doctrina que viene de Dios, que busca la gloria de Él mismo, y eso es lo que ellos ponen en práctica. Entonces, lo que mirábamos acerca de perseveraban, y la palabra que usábamos o que se usa en griego es proscartereo, que habla de una acción continua, un anhelo constante. Y algo que queremos que quede en claro es que no estamos hablando, cuando decimos perseverar, queda por completo lejos, mis hermanos, el esfuerzo del hombre. ¿Sí? Queda por completo. Si todo pasara por nuestros esfuerzos, por mi manera de llevar las cosas, y termina pasando de que, bueno, empiezo a confiar en mí mismo, y esto si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, y si es así de esta manera, nadie lo va a hacer mejor, tiene que ser así. Terminamos cansados, agobiados y tantas cosas, mis hermanos, que hacen daño a la vida y la comunión con el Señor y con la iglesia, y no termina bien. No termina bien para nosotros. Entonces, pasa esto, nuestros esfuerzos, y lo primero que hacemos es, ahí empieza a aparecer el descontento, fastidio, y después de eso el abandono. ¿Por qué? Porque, claro, al hacerlo en mis propias fuerzas, es eso lo que pasa. Me cansé, y ya, hoy no tengo ganas de hacer lo que Dios me dice, y por lo tanto ya está. Y después ya cuando lo veo que esto tengo que mantener, para mantener mi figura, mi personalidad, que no digan nada de mí, bueno, vamos a ver cómo llevo esto adelante, y bueno, después termina siendo un fastidio y más que un agradecimiento al Señor, más que una vida entregada a Dios. Entonces, no pasa eso acá en esta perseverancia o en este perseverar que ellos, los hermanos, asumen delante del Señor. No pasa eso en sus corazones, no está esto acá. Entonces, no estamos diciendo que en la vida diaria no encontramos con la debilidad de nuestro cuerpo que hay cansancio. No estoy hablando de eso, ¿sí? Porque sin lugar a dudas encontramos que este cuerpo se cansa. De hecho, vemos al Señor mismo con sus discípulos que de momento no tenían tiempo ni para comer. Ustedes van a recordar esos pasajes, y Él mismo los apartaba en un lugar
y valga la redundancia, apartado, donde la gente no venía mucho tiempo y le decía, bueno, descansen, hay mucha tarea, hay mucha obra. Pero no era bueno, a ver, muchachos, tomémonos un minuto porque tenemos que seguir, porque la verdad que la gente es mucha y no hay eso. Hablamos de que haciendo todas nuestras fuerzas termina en un desgaste y terminamos enojándonos, renegando de lo que hacemos, y eso no es agradable delante del Señor. Y eso tiene que quedar en claro, hermanos, que eso no es perseverar. Cualquiera puede perseverar en sus fuerzas y terminar cansado. Ahora, a mis hermanos, el corazón regenerado no le molesta ni le fastidia responder a aquel que se entregó y murió por él. Un corazón que ha sido cambiado, como vemos acá en esta obra, no tiene problema en responder así a su Señor. Por eso el testimonio de Lucas, al pasar los años, y dice esto, esta es la manera de vivir que tenía la iglesia, habla de vidas que fueron transformadas y cambiadas y que no tenían ningún problema, se negaban a sí mismos, y esto era algo que se vivía en sus vidas. Fue un cambio total. Entonces vimos cómo nosotros éramos audaces en perseverar, en pecar. Eso es lo que nos unía, lo que teníamos cada uno de nosotros en común tiempo atrás, sin Dios y sin esperanza. Y ahora hay un cambio en estas personas. Estas personas que ahora conocen al Señor, que reciben al Señor, perseveran en el bien hacer, en la gloria de Dios, en la comunión, como vamos a ver hoy también, de los unos con los otros. Entonces lo que comenzamos a destacar es un cambio de vida en la persona. Aquellos que aborrecían a Dios, y miren cómo fueron hallados estas personas. ¿Y a qué me refiero a esto? Miren cómo fueron encontrados por el Señor. Pedro comienza a predicar el Evangelio, ahí donde están ellos reunidos, y cada una de estas personas, fíjense que de alguna manera estaban perseverando en las cosas que se les mandaron. Cada uno estaban siguiendo su ritual, y vaya a saber, es algo que supongo que pienso, ¿no? Quizás de todos estos que estaban participando en esta fiesta del Pentecostés, quizás no hubo un año en el cual hayan faltado en su vida, y quizás fueron fieles durante todo su andar, pero eso no quiere decir que estaban viendo al Señor. ¿Sí? Quizás hayan perseverado aún en todo eso, y el Señor los encuentra, los halla, los llama por el Evangelio para que se vuelvan a Él, para poner la confianza en la justicia de Cristo y no en sus propias obras, porque ningún hombre va a ser justificado por las obras del enemigo. Y quizás ellos estaban todos los días tratando de mirar, de que esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer, esto sí, así, y de repente, acá el Señor lo llama por el Evangelio y ponen los ojos en Cristo. Ponen los ojos en Él. Y muchos de nosotros vamos a coincidir con esto, que hemos vivido tiempo atrás en una vida en la cual era muy marcada por las cosas que había que hacer, porque de esta forma se agradaba a Dios. Y fíjense que en ese perseverar nuestro, en nuestro esfuerzo, lo único que nos llevaba no era un buen puerto, no era un buen fin. Era algo que satisfacía nuestro orgullo, nos alimentaba, era algo que buscábamos en pos de nosotros mismos, de nuestra imagen, y no la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando llega la vida eterna al hombre por la obra de Cristo, la respuesta es gratitud, amor. Hay paz por la justificación que el hombre encuentra en Cristo. Hay paz en nuestro corazón total, no hay más conflicto. No tengo guerra con el Padre. Hay paz en el corazón. Entonces, no hay miedo a Dios, porque Cristo es el que intercedió por mí y el que cargó todas mis iniquidades, y por Él puedo acercarme sin ningún problema, con una limpia conciencia, con un corazón puro delante de mi Señor, que ahora es Padre. Ahora es Padre. El Salvador, mis hermanos, da paz a nuestra alma, porque no depende de mí, no somos indispensables, no soy yo el que sostiene la obra. Sin lugar a dudas, Él me da fuerza para vivir cada día, y por amor a Él respondo en lo que hacemos. Todo lo que hacemos es en gratitud hacia Él.
Ese debería ser el sentir de cada uno de nosotros. La doctrina de los apóstoles es la que aplicaban a su alma, doctrina de Cristo, doctrina de Dios, sana doctrina, como también conocemos, que hace bien a la alma, mis hermanos, y aleja de nosotros, nos aleja eso de nosotros mismos, estar expuestos a la enseñanza. Eso es lo que se ve en la vida, nos aleja de nosotros mismos para buscar ya no mis logros, ya no mis metas, mis deseos, sino la voluntad de Dios y que Él sea exaltado con toda nuestra manera de vivir. Entonces hay un cambio de vida. No podemos decir, no cambió la vida de nada de estas personas que están acá. Hay un cambio de vida. La doctrina afecta la vida, mis hermanos, en un cristiano, nos lleva a ser más como Cristo, hace que en sus tareas hablen bien de Él, la palabra de Dios no es blasfemada y adornan con sus vidas la doctrina. El otro día hablaba con alguien y esa persona vio andar a un hermano en Cristo y me pregunta a él, ¿qué es lo que se le da a la iglesia? ¿Qué es lo que le da a la iglesia? ¿Qué es lo que le hacen? Algo le hicieron, le lavaron la cabeza para que responda de esa manera. Y no estaba hablando mal, la persona no estaba hablando mal, estaba hablando de un buen testimonio, de una vida cambiada, y no estoy exaltando al hombre, estoy exaltando la obra de Dios, el poder para transformar una vida. Entonces me decía, mirá, yo intento imitar eso y no me sale. Veo que llego con mis fuerzas hasta cierto lugar y después veo que se me desmorona todo. Entonces, yo dentro mío daba gracias al Señor por su obra, por su poder, porque la única manera de que los hombres glorifiquen a Dios al ver las buenas obras tiene que ver a causa de la obra de Cristo en la vida de una persona. No es por otra cosa. ¿Sí? No es por los méritos de la persona, no. Tiene que ver con eso. Entonces me llamaba la atención y era algo digno de resaltar, mis hermanos, por la obra del Señor. La salvación trae libertad para responder a Dios. Antes recuerden que éramos esclavos, pasamos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, para ser hijos obedientes, amados en Cristo, que perseveran en andar como Él. ¿Sí? El hecho de saber que Él fue santo. También está ese deseo y ese anhelo de querer ser santo como Él es santo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces está ese deseo en el creyente, está ese anhelo, está ese cambio. Entonces, siguiendo, mis hermanos, en esta vida nueva, cambiada, hablemos de la comunión que menciona acá. Y el Espíritu Santo lo que hace con Lucas, o inspira a Lucas a llevar adelante este escrito, y lo hace de una forma preciosa, que no son 4 palabras que tenía Lucas ahí en las manos, y bueno, las tira y sale lo que sale. ¿Sí? No es eso lo que está haciendo Lucas acá, sino que el Espíritu Santo lo inspira y lo lleva a escribir todo en orden para que veamos cómo el Señor, de una forma tan preciosa y ordenada, hace que una cosa se desprenda de la otra. Por ejemplo, cuando mencionamos en un principio que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión unos con otros. Y están muy relacionados entre sí estos puntos, los 4 puntos que vamos a ver, si el Señor nos da vida y así lo permite. Esta palabra, mis hermanos, koinonia, así se dice en el griego, común, es algo que tenían en común varias personas, o compañerismos, o socios. Esa es la palabra que, como hablábamos tiempo atrás, son las palabras que los apóstoles y el Señor mismo utilizan, son palabras que se conocían en un lenguaje del mundo, y les dan un sentido bíblico que lo usa la iglesia, y cuando el Señor lo aplica en la iglesia, tiene un trasfondo completamente diferente de lo que el mundo puede entender o concebir por lo que es común. Como ya hemos visto con la palabra de bautismo, porque hemos visto apóstoles, hemos visto otras palabras. Entonces, cuando hablamos de comunión en las Escrituras, lejos está la palabra esta de koinonia de tener la frialdad con la cual el mundo la puede emplear o la puede entender. Entonces, a medida que vamos
nos vamos encontrando con esta palabra en las Escrituras, vamos a ver que tiene un sentido más profundo, abrigada de amor en Cristo, acompañada de una negación y expresada en una ofrenda en amor a Dios, una ofrenda voluntaria. Antes de continuar, quería leer acerca de la confesión de fe que adherimos, la 1689, en el punto 27 acerca de la comunión con los santos. Y dice así en el punto 1: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por fe, aunque no por ello vengan a ser una sola persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Y esto habla acerca de que hago partícipe o pongo al servicio lo que Cristo ha hecho en mi vida, todo lo que el Señor me ha dado, esa gracia, esa medida de fe que me ha dado, y la pongo al servicio de la iglesia, y no solamente se trata, es algo que va a haber un beneficio mutuo espiritual, sino que también esto habla de un beneficio mutuo externo, algo también en lo cual tiene que ver no solamente, como dice, bueno, si alguien dice que tiene fe, bueno, y un hermano está pasando necesidad, bueno, no solamente bueno, voy a estar orando por vos, sino también que hay una ocupación externa de la persona, una ayuda que se puede ver en la vida de la persona. Entonces eso es lo que hablamos, ese cuidado, no es solamente palabras, sino que también es hechos, ¿sí? Después, el punto 2, los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. Debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada uno tiene sobre sus bienes y posesiones. O sea, lo último que está hablando allá es que quiere decir, bueno, mirá, es como cuando Pablo habla a los hermanos en Éfeso y le dice, bueno, el que hurte, no hurte más, ¿sí? Sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿sí? O sea, no por el hecho de decir, bueno, como la iglesia, bueno, como nadie me... O también con el hecho de que trata Pablo con los hermanos, cuando algunos no querían trabajar, esperando ser mantenidos por los otros. No se trata de eso, ¿no? Tenés una responsabilidad, no hay ningún impedimento que te impida salir a trabajar, haz lo que te corresponde, esa es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ese andar ordenado de la iglesia que es digno del Evangelio del Señor. Entonces, ya hemos visto lo que nos habla la confesión acerca de la comunión de los santos. Entonces, pero vamos al principio, mis hermanos, de la comunión. Vamos al principio. En el principio Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Y lo hizo apto para vivir, para comunicarse, para conocerlo, para depender, para disfrutar de los atributos del Señor, para poder deleitarse en la justicia y en la santidad de Dios. Dios lo creó al hombre por eso. Y había comunión, existía comunión. Pero la transgresión, mis hermanos, el pecado del hombre, recibe la justa retribución de la divina santidad. Entonces, no tiene comunión Dios con el pecador. De esa forma. No hay comunión, se quiebra esa comunión. Se quiebra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mandamiento decía, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y también la Escritura nos enseña, el Señor dice, andarán dos si no se pusieren de acuerdo. No contenderá más mi espíritu con el hombre porque el hombre es carne. Yo soy espíritu. Entonces no hay
un andar en un mismo sentido. No está eso cuando vamos a Génesis y cuando lo encontramos a lo largo de toda la historia del hombre. El hombre no puede reconciliarse con Dios por sus propios medios. No está en nosotros esa capacidad, porque fue rota a causa de la santidad del Señor. Nosotros pecamos y las transgresiones pasan de generación en generación en cada uno de nosotros. Desde ahí, mis hermanos, que cada uno de nosotros, que lo que tenemos en común, algo que tenemos en común acerca de lo que hablamos en comunión, hay unanimidad, es a pecar. A una, dice Pablo, nos hicimos inútiles. No teníamos ningún problema en ponernos de acuerdo para pecar. Es más, si ustedes recuerdan, ¿no? Si vamos a lo que se está estudiando los días jueves con Mateo, con nuestro hermano Leonardo, recuerdan, los fariseos y los saduceos no se llevan. Herodes y Pilatos estaban enemistados, pero para ponerse de acuerdo, para hacer el mal contra Dios, no tuvieron ningún problema, no tuvieron ningún impedimento. Entonces, en esas clases de cosas, no hay ningún problema en ponerse de acuerdo, hay algo en común, hay comunión en ese punto de vista, viéndolo así de esa manera, en esa manera fría de la palabra, si se puede decir. No tiene ningún problema, mis hermanos. Así estábamos cada uno de nosotros. Esa era nuestra condición. Pero se juntaron y tuvieron algo en común estas personas. Rompamos de nosotros sus cuerdas. Echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos esas ligaduras. Este es el heredero. ¿Recuerdan las palabras de la parábola? Vamos y matémoslo. Pensando en los fariseos para con el Señor. Antes que Cristo nos encontrábamos, esto es lo que teníamos en común. ¿Y por qué Cristo nos ha encontrado? Bueno, porque salió a buscar lo que se había perdido, mis hermanos. Salió a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. El camino a la comunión con Dios estaba velado a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Y si quisiera o quiero acercarme en el estado en el que me encuentro, soy hombre muerto. Soy hombre muerto. La espada está afilada e impide el acceso a la comunión con Dios. Impide el acceso a la comunión con Dios. Ahora, el origen, mis hermanos, de la reconciliación, de la comunión, como ya hemos visto hace 2 domingos atrás, no me acuerdo, si mal no recuerdo, proviene del Señor. La reconciliación proviene de Él. Y eso es lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5, cuando nos dice que nos reconcilió consigo mismo por parte de Cristo. ¿Recuerdan? Nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Y después dice, no tomándoles en cuenta nuestros pecados, no tomándonos en cuenta el pecado. Y esto es precioso porque habla del hecho de que no tiene rencor. Al haber cargado el pecado en Cristo, el Señor se lo llevó de una manera tan perfecta que tiene que ver conforme a las palabras del Señor que dijo, yo no me voy a acordar más de sus pecados. Y no las tomó en cuenta, no quedó rencor cuando el Señor Jesucristo cargó las iniquidades de cada uno de aquellos que ponen la confianza en Él. De verdad el Padre dice, yo no me acuerdo de sus transgresiones, mi Hijo los cargó. Mi Hijo los cargó. Entonces no hay rencor, mis hermanos. El acta que había contraria contra nosotros, Cristo la tomó y la clavó en la cruz consigo mismo. Y eso es algo precioso y digno de resaltar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Miqueas dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y el versículo 20 del capítulo 7 dice así: cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Abraham, mis hermanos, de él vendría la simiente que derrotaría a los enemigos, que quitaría nuestras enemistades y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y si pensamos en eso, en este origen de la reconciliación y en que el Señor es fiel a lo que prometió, fiel a sí mismo, no por nuestros méritos,
vamos a encontrar y vamos a coincidir con el escrito de Pablo cuando él dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 9, fiel es Dios a su promesa. La promesa que hizo a nuestros padres, como vemos acá en Miqueas, al final de Miqueas, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que también en Él fueron quitadas las enemistades, como les decía recién, según Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos la fidelidad del Señor y cómo llevó a cabo en Cristo el hecho de la reconciliación, de hacerlo posible, de hacer posible conforme a su palabra, conforme a su promesa. Entonces, de esa manera, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos disfrutar plena comunión con Él, y esta comunión con Él es sana. Hay una conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo con cada uno de nosotros. Todo el tiempo. ¿Usted piensa en algún momento que cuando está, en algún momento del día, el Señor no lo mira o no está con su lado, no sabe sus pensamientos? ¿Usted cree que pasa así, mis hermanos? ¿No cree que el Señor está constantemente ahí? ¿Acaso no dice la palabra que el Señor habita por la fe en nuestros corazones? ¿Acaso no dijo también el Señor Jesucristo que mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él? ¿Acaso Cristo no está en nosotros? ¿Y su Espíritu Santo no está con nosotros todo el tiempo? A menos que lo confesemos por el pecado. Pero la comunión que Cristo trae a nuestras vidas con su sacrificio, por su justicia, es una comunión preciosa. Es una comunión que no la logramos nosotros, que no tiene nada que ver con nuestros méritos. Es una comunión, mis hermanos, que nos lleva a disfrutar de la santidad del Señor todo el tiempo que estamos en esta peregrinación. Y ya no me lleva a ocultarme, como aquel momento en la transgresión, detrás de un árbol por la culpa. Puedo confesar mi pecado, arrepentirme y alcanzar misericordia. Y de ahí que encontramos en el Antiguo Testamento pasajes que nos dicen: la comunión íntima es de Jehová con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25. Y aquí hay algo más, mis hermanos, que algo en común. Como si podría sonar algo así nomás. Hay algo más, hay un conocimiento íntimo del Señor con los suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y aparte se iniquirá todo aquel que invoca su nombre. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con el pecador. Ni a sus ojos es agradable el pecado. Porque Jehová abomina al perverso, dice el Proverbios, mas su comunión íntima es con los justos. Y de hecho la sabiduría dice: da testimonio, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8, versículo 31. Hablando de Cristo también. Ahora, mis hermanos, este andar, reconciliados con Dios, por Cristo, en esta manera de vivir, ahora que hemos sido reconciliados con Él, ponemos en práctica aquello que era desconocido para cada uno de nosotros. Ponemos en práctica algo en el cual veíamos hace rato que en algo que sí estábamos de acuerdo es en hacer el mal. No teníamos ningún problema, eso sí, vimos recién. Y de hecho, si vemos al testimonio que nos dice Tito, o sea, dice Pablo, escribe a Tito, y dice en el capítulo 3 que nosotros éramos aborrecibles y estábamos también aborreciéndonos unos a otros. O sea, para hacer el mal contra Dios no tenemos ningún problema, pero después, como cada uno buscaba lo suyo propio, claro, también había ese aborrecimiento y no había un amor por el otro, ¿sí? Porque lo único que el hombre busca, si Dios
estando sin Dios es sus propios intereses, es lo suyo propio. Entonces, en el afán de buscar lo que satisface la vida propia, obvio, voy a matar aunque a aquello que quizás sea lo más cercano, lo más íntimo a mí, con tal de lograr lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora, Cristo cambia, revierte esa situación al restablecer la comunión con el Padre, y ahora vivimos en algo en lo cual era desconocido antes para nosotros. El amarnos los unos a los otros. La comunión entre nosotros, entre hermanos. Éramos aborrecibles a Dios y nos aborreciéndonos unos a otros. Pasamos de esa condición a, como nos dice el Salmo, a habitar juntos los hermanos en armonía. Cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Ahora, mis hermanos, cuán bueno y delicioso dice la palabra. Y me pregunto, ¿es así en cada uno de nosotros? ¿Llega a ser así de verlo con esta profundidad, con lo que lo describe la Escritura? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. ¿Pasa eso en nuestra vida con los santos? ¿O solo es, bueno, la verdad que la comunión con los hermanos es bueno y delicioso hasta por ahí nomás, y mantengamos ahí nomás? Mantengamos ahí nomás. No es eso lo que encontramos en las Escrituras. No es eso lo que nos habla la Escritura acerca de la comunión con los santos. Habla de una comunión íntima entre los santos, entre aquellos que han sido engendrados por Dios. ¿Por qué? ¿Me vas a decir que tengo que vivir todo el tiempo con mis hermanos? ¿Qué es todo esto? Mis hermanos, por favor, vamos en orden de acuerdo a las Escrituras. Nos deleitamos, es una delicia la comunión con los santos, o solamente lo mantengo ahí nomás, mis hermanos. Esa es la pregunta que quisiera hacer en esta mañana conforme a lo que estamos viendo. Y pensaba, y espero no se malinterprete, hay un proverbio que habla acerca de que dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que asqueado de ella la vomites. Y mis hermanos, ese proverbio lejos está de poder decir, bueno, como la delicia, la comunión con los santos es una delicia, el hecho de participar mucho de esa comunión después puede terminar haciendo mal. Bueno, eso, mis hermanos, no es lo que encontramos en las Escrituras. Jamás, nunca, estando Cristo de por medio y la palabra del Señor en nosotros mismos, morando en abundancia, la comunión va a terminar haciéndonos mal a cada uno de nosotros. Jamás. No ha de ser así. No ha de ser de esa forma. No va a hacer daño la comunión a cada uno de nosotros. No ha de ser así. No es lo que aprendemos de la doctrina de Dios, no es lo que enseñaron los apóstoles. Por eso el mismo Juan escribe y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. Recuerden que el que tiene la posibilidad de engendrar al hombre en Cristo es el Padre. Es Dios mismo el que hace engendrar. No es de la voluntad de carne ni de sangre. Es Dios el que hace engendrar. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ama al que engendró, ama a Dios. Pero el resultado también dice que el que ama también al que ha sido engendrado por él. Amamos al que Dios también engendró, al otro. No es un amor cerrado y centrado en mí mismo. No encontramos eso en el amor de Dios. No encontramos eso. Y Cristo mismo dijo a sus apóstoles, Él les enseñó: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Eso se encuentra en Juan capítulo 3. Y Juan dice a continuación, 1 Juan capítulo 5, versículo 2, dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y anteriormente vimos el mandamiento del Señor.
se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces la doctrina, mis hermanos, lo que nos enseña es, primero nos comienza a transformar nuestro entendimiento para luego llevarlo a la práctica, mis hermanos. Y es incompatible, inconcebible decir que yo tengo sana doctrina, pero la iglesia no la puedo ver. No se puede concebir eso. Si alguien dice yo tengo sana doctrina, pero no tiene comunión, eso no es de acuerdo a las Escrituras. No es de acuerdo a la palabra. Estar en comunión con Cristo, mis hermanos, da un paso inmediato, sin ser forzado a nadie a anhelar, a disfrutar la familia de la fe. Es algo que viene de momento, al conocer al Señor. Es algo que pasa inmediatamente, sin necesidad de estar apuntando a alguien. Hay un interés ahora, no en mí, de dejar de ser el centro de atracción, el egoísmo, todo eso queda de lado, y eso no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, para hacer lo que sí nos enseña y nos manda, que es en amor práctico y verdadero. Y cuando hablamos de amor, no estamos hablando acerca de mimar ni de apañar el pecado. Es como decir, bueno, yo tengo comunión con todos mientras no se metan en mi privacidad o en mi vida. No estamos hablando, no, mis hermanos. Eso no tiene nada que ver en la comunión con Cristo. Hablamos de una comunión libre, abierta, en Cristo Jesús, que buscamos el bien mutuo. Que buscamos el bien mutuo y que cada uno de mis hermanos pueda parecerse cada día más a Cristo. La comunión, mis hermanos, que aprendemos de la doctrina nos enseña el amor, la negación y una ofrenda. De hecho, la misma palabra comunión también tiene que ver con ofrenda. Significa, o se puede traducir como ofrenda. La palabra coinonía también significa ofrenda. Entonces, miren cómo pasa de ser una palabra que el mundo puede usar como tener algo en común, como socios, a poder vivir algo de una negación por amor a Dios y amor hacia mis hermanos también. Y pasar de ser algo frío a ser algo que me niego a mí mismo y que me entrego voluntariamente como una ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mis hermanos, cuando hablábamos recién de que mirábamos cómo el Señor ordenó todas las cosas y que llevó a Lucas a escribir de esta forma que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, tiene que ver eso. El hecho de perseverar en la doctrina, aprendo del Señor cómo vivir en comunión de los unos con otros. Aprendemos lo que es comunión en la doctrina. La iglesia aprende al perseverar en la doctrina lo que es vivir en comunión. Y la falta de perseverar en la doctrina genera en nosotros falta de comunión. Y cuando hay falta de comunión no se debe si la persona tiene un carácter fuerte, si es tímido, si no le gusta hablar, si es su cultura. Mis hermanos, es la falta de doctrina. Tiene que ver con eso. Porque el Señor, estamos viendo, cambia la vida. Cambia el corazón que no responde a Él para ahora responder en gratitud y en amor a Dios. Entonces ninguna de estas cosas son un impedimento para poder tener en comunión unos con otros. No hay griego, no hay esclavo, no hay escita. El anhelo de esa participación en la comunión con los santos está en toda la Escritura.
mencionar unos ejemplos nada más. Por ejemplo, si vemos en Romanos capítulo 1, versículo 8, el anhelo de Pablo por tener esa comunión con los hermanos y ver a Cristo formado en ellos. Miren, y esa es la distancia. Esa es la distancia. Los recursos que tenían quizás eran más limitados, mucho más limitados de lo que nosotros tenemos hoy. No había redes sociales, no había transportes como tenemos hoy, no había aviones, el viaje era largo, meses, años, quizás tiempo se tardaban en verse. Y ese anhelo está de una forma incesante en sus vidas. Ese deseo está constantemente en sus vidas, por eso perseveraban en la comunión unos con otros. Y miren, Romanos 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe dada una vez a todos los santos, una misma fe. Y miren el anhelo que hay, el deseo que hay, mis hermanos. Y nosotros tenemos una libertad hoy en día, los recursos tenemos por doquier. Y muchas veces, por cosas insignificantes que se ponen adelante, ya es un tropiezo y decimos, bueno, no, hoy no voy a participar, no voy a aprovechar este tiempo para disfrutar de la comunión con los santos. Y acá le está rogando al Señor que le permita viajar para compartir tiempo con los hermanos. Un ejemplo también, cuando Pablo le escribe a Filemón, es un testimonio, y él le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y Pablo ruega y le dice: mira, yo escucho este testimonio y ruego que el Señor, yo ruego que esto se pueda ver aún más en vos, que la participación de tu fe, la vida práctica, sea eficaz en la comunión con los santos, que esto abunde, que esto pueda verse aún más aún en vos, con todo lo bueno que Cristo tiene y da a cada uno de los suyos, para que Cristo sea formado. Entonces, una vez más vemos ahí, en todo esto, mis hermanos, amor, negación y una ofrenda. La comunión tiene que ver con una ofrenda, con nuestras vidas, con todo lo que es tiempo, recursos. Tiene que ver con eso. La epístola de Juan, mis hermanos, es, y no digo que toda la escritura no lo sea, pero es un infalible examen que desnuda nuestro corazón y deja descubierto y evidencia cómo muchas veces nosotros no vivimos conforme a aquella fe o a aquella doctrina que nosotros decimos profesar. Cuando vamos a la epístola de Juan, encontramos que este es el andar de un cristiano, este es el perseverar de un cristiano en amor unos con otros, en la comunión unos con otros. Y la verdad, mi corazón queda descubierto delante del Señor. Porque me veo, permítanme decir la palabra rengo, me veo con faltas. Me veo con faltas. Miren, basta que demos un vistazo rápido en las epístolas, y Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en Él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es lapidario para mi vida también. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, la comunión en la cual perseveraban los hermanos, la iglesia es una comunión santa, sana, que edifica, que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, recuerdan que veíamos, ¿no? Y la palabra nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de nosotros. Y Juan dice lo siguiente en el primer capítulo, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y cómo vamos a diferenciar las tinieblas de la luz? Por la doctrina, la palabra de Dios. Eso va a ser nuestra medida de saber si estamos andando conforme a nuestras ideas, conforme a nuestro vivir o conforme a la palabra de Dios. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una vez hablaba con alguien también, y me decía, mira, la verdad que conversando con los hermanos, en el trato con las Escrituras, muchas veces me veo que quedo expuesto, veo mi falta, y me anima, no es que me ofende, me anima a anhelar ser como mi Señor. Anima a querer buscar más a mi Señor y querer ser yo también de edificación para mis hermanos, para que el cuerpo de Cristo siga adelante con su función. La comunión, mis hermanos, santifica. Dice el proverbio, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, dice el Salmo. Es una comunión que estimula, amados hermanos, al amor y a las buenas obras, como nos dice también Hebreos capítulo 10. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y me recuerda el Salmo. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Estimular al amor y a las buenas obras, considerar al otro, considerar a mi hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es esa comunión, mis hermanos, la que me estimula, la que me santifica, la que trata conmigo, y el Señor también trata con nosotros por medio de los hermanos. Es un medio de gracia. Por eso Hebreos, ayer también compartíamos en el tiempo con los jóvenes, dice Hebreos 3:13, exhorta cada día, esa es la comunión que me exhorta. Por eso dice Hebreos 3, capítulo 13, versículo 13, antes exhortó los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La doctrina, mis hermanos, de los apóstoles, en la cual perseveramos, o la iglesia persevera también, nos lleva a una vida práctica en la comunión, en este caso con la comunión de los unos con otros. Miren, si vemos en Romanos capítulo 12,
encontramos así, dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? Ahí está la ofrenda de nosotros hacia Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que nosotros cómo vamos a aprender a vivir en esa ofrenda que es agradable a Él? Por la doctrina. ¿Y dónde está la doctrina? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento en las Escrituras, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De hecho, mencionábamos Corintios al principio, cuando dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Y vemos esa comunión con la que gozamos, ahí está la doctrina. Pero si ven el versículo 10, ahora viene lo práctico. Dice así, os ruego hermanos, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está la comunión, unos con otros. Y hay una ofrenda, mis hermanos, renovando nuestro entendimiento por las Escrituras, por la doctrina. Esto termina resultando en una ofrenda grata al Señor, en una negación a mí mismo, para brindarme el servicio de mis hermanos. Es algo mutuo, que viene a causa del amor de Cristo. El amor de Cristo nos debe constreñir a vivir así, mis hermanos. Eso debe pasar en nuestras vidas. Por eso Pablo dice en Romanos, vuelvo a Romanos 12 también ahí, el versículo 5 dice así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, y podríamos seguir con lo que dice la Biblia. Pablo hablaba de renovar el entendimiento en un principio para hacer un sacrificio vivo y después da todo este listado. Ahí está la ofrenda y el sacrificio vivo. ¿Y ven? No estamos hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. ¿Habla de ocuparse de las necesidades? Sí. Pero lo principal no es el dinero, es una entrega al Señor. Es una entrega al Señor. Y Pablo nos enseña eso, inspirado por el Señor mismo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, cuando nos dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está otra vez. Se dieron primeramente al Señor. Está esa entrega, está a Él es el que nos debemos, y por supuesto que al entregarnos al Señor, obviamente, ¿por qué no hacerlo con su cuerpo, con aquel que Él mismo rescató y perdonó las iniquidades, como también lo hizo conmigo? Sino que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice lo que termina diciendo. Por lo tanto, vemos una vez más que esta comunión nos habla de un amor práctico,
de una negación y de una ofrenda. En eso perseveraba la iglesia, como vemos acá en Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo aprendían eso? De la doctrina. Oremos para que el Señor guarde nuestros corazones, nuestros hermanos. Y si el Señor ha hablado a cada uno de nosotros, poder examinar a la luz de las Escrituras todo esto. Hay misericordia en Él y hay poder para perdonar pecados, para ser Él reverenciado, mis hermanos. Él es digno de poder vivir en gratitud cada día de nuestras vidas. No escatimó a su propio Hijo para reconciliarnos con Él. Por lo tanto, disfrutemos de esta comunión con Él y los unos con los otros. Amén. Vamos al Padre en oración. Padre amado, bendito Señor y Salvador, estamos agradecidos una vez más por tu inmenso amor. Un amor, Señor, que es visible en Cristo y lo podemos disfrutar hoy en día entre los hermanos. Ruego, Señor, que tu gracia guarde nuestros corazones en este andar para cuidarnos los unos a los otros, para guardar y perseverar en esa comunión, Señor, santa, que busca no lo nuestro, sino lo que es agradable a ti, tus intereses, Señor, buscando que Cristo sea formado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, te lo pido. Necesitamos de tu favor,